2 semanas después de ayudar a cargar el ataúd de su mejor amigo, el hombre recibió un mensaje de voz. Él le dio play ahí sin darle mucha importancia y del otro lado escuchó la voz del sujeto. La voz era de alguien que casi estaba pidiendo perdón antes incluso de explicar el porqué. El hombre, en la grabación, decía que se sentía entumecido, que Dios lo había aplastado, que finalmente Dios había conseguido su atención. Él suplicaba para marcar un encuentro cara a cara porque necesitaba pedir perdón. El amigo de este tipo que recibió el mensaje había muerto a tiros hacía poco tiempo. Entonces eso fue lo que él pensó de inmediato en ese momento. Después de todo, ¿cuál sería otra razón para que este sujeto llamara así, o mejor dicho, enviara un mensaje de la nada 2 semanas después de la muerte de ese otro amigo suyo suplicando perdón? ¿El asunto no tenía nada que ver con él? Al menos eso era lo que decía la policía porque la investigación estaba convencida de que eso había sido un asalto. Algún ladrón cualquiera entró, disparó y cobardemente desapareció. Yo soy Marcos Campos y esta es la historia de un hombre que fue ejecutado en un almacén vacío donde trabajaba. Él iba ahí de vez en cuando. Un caso que la policía casi archivó, pero que después se convirtió en una de las condenas más comentadas de ese lugar. Entonces hoy vamos a investigar todo esto juntos en detalle, ese mensaje extraño ahí, el motivo por el cual la policía pensó que realmente era un hurto al azar seguido de homicidio durante el robo, ¿no es así? Y todos los demás detalles de este enredo, de esta cadena criminal. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a los hechos. Todo sucedió el 17 de agosto de 2014. El hombre que murió se llamaba Robert Lyman, pero todos lo conocían como Robbie. Tenía 38 años, era padre de 2 niños pequeños y trabajaba para una de las ferrovías más grandes del país. Ese día le habían asignado trabajar en un patio que quedaba muy lejos, a horas en auto de su casa, en un rincón muy aislado de ahí, donde casi nunca había estado. Era de esos lugares medio desiertos, ¿me sabes? Sin movimiento. Donde el empleado que está asignado ahí, haciendo ese turno, pasa el día entero prácticamente sin cruzarse con un alma viva. Y era exactamente eso lo que estaba pasando ese día. Robbie estaba ahí solo dentro de ese almacén. En algún momento de ese turno, alguien entró al almacén y esa persona disparó 2 tiros. Le dieron en el pecho a Robbie, del lado derecho. Y después, ese asesino revolvió toda la escena, tiró las cosas por todos lados. Claramente quería hacer parecer que era un robo, ¿sabes? Y para rematar, le dio el último tiro en la cara a Robbie para asegurarse de que no iba a sobrevivir y después simplemente se fue. Un asesino de sangre fría, ¿no crees? Entonces fue un compañero de trabajo que llegó después quien encontró el cuerpo de Robbie en el suelo. En pánico, ese compañero llamó a emergencias. Hasta se podía sentir la desesperación en su voz, diciendo «Dios mío», y repitiendo que su amigo estaba tirado ahí, sangrando por la cabeza. Y ahí empieza el problema que iba a atormentar a los investigadores durante los meses siguientes. No sé si los iba a atormentar tanto, ¿sabes? Si no fuera por unas casualidades de la vida. Pero miren esto, porque la primera pregunta en cualquier caso así es la más simple del mundo, ¿no? ¿Quién querría ver a Robbie muerto? Solo que en el caso de Robbie, la respuesta era nadie. Los detectives hablaron con sus compañeros de trabajo. Y la descripción siempre era la misma. Robbie no tenía enemigos, no le debía dinero a nadie, ni se juntaba con malas compañías, ¿sabes? Era todo lo contrario. Él era el tipo que siempre estaba en primer lugar en la lista, por ejemplo, cuando los vecinos iban a hacer una carne asada. Era la persona que dejaba lo que estaba haciendo para ayudar a un compañero. No tenía enemigos, no tenía deudas, mucho menos cabos sueltos que señalaran alguna razón aparente. Entonces la explicación que quedó fue la más cómoda, ¿no? La que encajaba en ese ambiente. Un asalto que terminó en homicidio. La escena tenía todo, ¿no? Para eso había sido montada para contar esa historia. Y encajaba perfectamente porque era la única que no exigía que alguien odiara a Robbie. Extraño crimen de oportunidad, pura mala suerte del pobre Robbie, ¿no? Pero fíjate cómo el asesino puso bien claras sus cartas sobre la mesa, ¿viste? No solo mató al hombre, él plantó toda una narrativa para que la policía pudiera perseguir a otra persona en su lugar, y por un tiempo el anzuelo funcionó. Y para intentar llenar ese vacío, digamos, los investigadores buscaron las cámaras de la zona, de cualquier rincón cerca del patio. En una grabación, un hombre desconocido pasa caminando por la zona, medio cojeando, con una forma extraña de pisar.
Los detectives también estuvieron buscando la identidad de cada conductor que había pasado por ahí ese día y lograron ir nombrando a esos conductores a través de los registros de los autos. Y nombraron prácticamente a todos los que vieron, casi todos, porque quedó una excepción, el sujeto que estaba en una moto. A ese no lograron identificarlo de ninguna manera. Era prácticamente un motociclista fantasma que había pasado por ahí más o menos a la hora exacta, ¿no?, en que ocurrió el robo con homicidio. Un tipo sin nombre, sin rostro incluso, entonces. Y fue ahí donde la investigación como que se estancó. Había un hombre ahí, extraño, cojeando, que apareció en una cámara. Luego un motociclista que no podían identificar quién era, una víctima sin enemigos y una escena que parecía un asalto. Parecía realmente una situación estancada, pero para quien sabe de investigación, hay un camino que seguir que hasta ahora no han seguido. ¿Alguien se anima a adivinar? Pues sí, conocer la vida personal de Rob, lo que hacía en casa, que es la clave de todo en este tipo de circunstancias. A veces ahí está, ¿no? Rob estaba casado con una mujer llamada Sabrina. Los dos vivían en una comunidad planeada allá en el alto desierto de California, un lugar muy bien construido, alrededor de un lago artificial vendido ahí en folletos de agentes inmobiliarios, ¿sabes? Como el lugar perfecto para vivir, criar a los hijos, lejos del caos de la gran ciudad, casitas alineadas, asado en el patio, niños jugando hasta tarde. Y dentro de ese escenario de propaganda, Rob y Sabrina eran la pareja que los demás usaban como referencia. Hasta tenían un nombre para el grupo que crearon ahí, se llamaban La Manada. Los amigos juraban que los dos nunca peleaban, que siempre estaban juntos y eran el ejemplo de una relación que funcionaba, ¿no? Y todos lo veían. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Ese retrato de revista escondía, en realidad, una dinámica que los vecinos no conocían. Allá por 2008 la pareja había tomado una decisión particular y peculiar, diría yo, abrir el matrimonio. Así es, entonces empezaron a salir con otras parejas, a hacer viajes solo para adultos, a beber mucho en las fiestas, a veces recibiendo a otras parejas en su propia casa. Para ellos en ese momento era solo una cuestión de darle un poco de emoción a la vida en pareja, ¿sabes? A la rutina que ya había caído en, no sé, una especie de situación adormecida, ¿sabes? Creo que todos entendieron, ¿no? Pero con el tiempo, según lo que diría después la hermana de Sabrina, ella terminó cansándose de esa vida. Se cansó de la bebida que no paraba y empezó a querer otro rumbo para su vida. Ella quiso volver a la iglesia que frecuentaba, en fin, cambiar esas fiestas por el banco de la parroquia los domingos. Sin embargo, Rob todavía no quería eso. Él estaba ahí, bien cómodo, con las cosas como estaban, y no quería cambiar de vida, el estilo de vida, ¿no? Y la hermana también contó que en esa etapa Sabrina bebía tanto todo el tiempo que vivía medio anestesiada, ¿sabes?, ausente de su propia vida. Era una mujer intentando salir de una situación que claramente se estaba volviendo complicado y no lograba arrastrar al marido con ella, ¿verdad? Y en este punto de la historia, si fuéramos parte de la investigación oficial, yo diría que lo anotáramos ahora. Algunas cosas, ¿no? Partiendo del supuesto de que tendríamos esa información, ¿verdad? No se dice, pero tal vez la hermana lo supiera desde el principio. En fin, supongamos que la hermana lo supiera y logramos entrevistarla y obtuvimos esa información de una esposa devastada. Ya estaba harta de ese estilo de vida y quería, no sé, cambiar el rumbo, ¿no? Y quería llevarse al esposo con ella, pero el esposo estaba reticente, no quería. Quería seguir así como estaba, para él estaba bien, ¿no? También yo lo vería desde la perspectiva de que tal vez el matrimonio ya no tenía tanto sentido para Sabrina. ¿Por qué? Cuando Rob murió fue exactamente esa mujer, totalmente frágil, religiosa, perdida, a la que toda la comunidad corrió a apoyar. Lo que da a entender es que nadie sabía cómo llevaban su vida ahí, ¿no? Entre cuatro paredes, etcétera y tal. Digo esto porque ella aparentaba esa fragilidad, porque todos la apoyaron, ¿no? Los amigos, en fin, se turnaban ahí, llevando comida a la casa. Todos los días después del fallecimiento de Rob, hacían colectas para ayudar a la familia, cuidaban a los niños. Y nadie, en su sano juicio, miraba a esa viuda ahí, totalmente destrozada, quebrada, y pensaba en otra cosa que no fuera, ¿no? Proteger a esa mujer de luto. Pero calma, que es pronto para tomar decisiones precipitadas, porque sé exactamente lo que estás pensando ahora.
Fue en medio de ese luto que el teléfono de Jason, amigo de Rob, sonó. ¿Recuerdas a ese hombre que abrió el episodio que después de 2 semanas cargando el ataúd de Rob recibió un mensaje extraño ahí? Pues sí. Ese amigo de Rob, Jason, era bombero y cuando se puso a pensar, no, ¿quién le había dejado ese mensaje? Él. ¿Por qué razón? ¿Alguien pediría perdón de esa manera por una muerte que hasta ese momento todos pensaban que realmente había sido un robo con homicidio? Y entonces, cuando empezó a atar cabos, se acordó de su amigo de allá. Porque hasta ese momento, en ese mensaje, el tipo no se había identificado. Y entonces se acordó de un chavo más joven que ya había formado parte de su círculo de amigos, de la profesión, incluso porque era un chavo bombero también, que había entrenado con él. En fin, ya había convivido con él en algún momento de la vida, y fue ese tipo el que se le vino a la mente. Estoy seguro de que debes estar pensando, pero ¿por qué Jason, verdad? Ese amigo bombero de Rob ahí, se acordó de ese otro chavito bombero también, ¿no es así? Es que cerca de 1 año antes de la muerte de Rob, ese mismo chavo había confesado algo. ¿Adivina qué? Él estaba teniendo un romance con Sabrina, la esposa del pobre Rob, y ese romance no se quedó solo entre los dos amantes, ¿eh? En algún momento el propio chavo fue con Rob y le confesó todo en su cara. Entonces es probable que Rob se lo haya contado a Jason. El matrimonio se tambaleó, Sabrina prometió terminar con todo, pero bueno, aguanta ahí que ya voy para allá. Déjame contarte primero cómo empezó ese rollo entre los dos, ¿va? La bombera ahí es Sabrina. Tiempo antes de que todo pasara, Sabrina había conseguido un trabajo de medio tiempo en una tienda de mayoreo. ¿Sabes esos supermercados enormes para comprar por cantidad? Pues sí, y ella pasaba todo su turno ahí ofreciendo muestras de productos a los clientes que estaban circulando, pasando por los pasillos, ¿verdad? Un día cualquiera, por pura casualidad, pasó un cliente y empezó a platicar con ella. ¿Adivina qué? Era un bombero mucho más joven que ella que le pidió su número ahí mismo y, según él, solo se dio cuenta de que ella estaba casada mucho después, ¿ok? Y lo que los unió, digamos, no fue el sexo ni una aventura, fue la religión. Ambos se decían cristianos, devotos, siempre hablaban sobre Dios, sobre la fe, sobre el propósito. Y para una mujer que, como recordamos, estaba intentando dejar esa vida, ¿no? De salir con varias personas, etcétera, a pesar de estar casada, eso le vino como anillo al dedo. Un joven más joven, religioso, lleno de buenas intenciones, parecía exactamente lo que ella quería, ¿no? Una puerta de salida para ese matrimonio. Entonces yo digo, solo tenía que terminar el matrimonio y ser feliz, ¿no? Bueno, no fue lo que pasó, ¿verdad? Siguieron casados y ahí quedó la cosa. Y justo después de que ese bombero le contó a Rob lo que pasó, Rob apareció muerto. Semanas después, ese mismo chico llama suplicando perdón a Jason. Jason, el amigo de Rob, cuando recibió la llamada, empezó a atar cabos. Y entonces dijo así: voy a entregar esta grabación a los detectives. Al final de cuentas, ellos están dando vueltas en círculos, ¿no? Diciendo que fue un robo con homicidio. Ni siquiera quisieron mirar más de cerca la vida personal. Bueno, él entregó la grabación y aquí está uno de los eslabones más importantes de esta cadena, porque a partir de esa pista, los investigadores miraron a este joven más de cerca, por primera vez, y lo que encontraron. Todo esto empezará a encajar. Pero, hermano, yo me quedé así, francamente, ¿no? Que el amigo tenga que recibir una llamada al azar del tipo todo arrepentido ahí. Parecía que realmente se había vuelto religioso, se arrepintió y todo eso, y la policía no revisa el historial para ver si hay algo, ¿verdad? Al final de cuentas, el tipo muere ahí en el galpón donde trabajaba, así, de la nada, sin historial de robo ahí. Extraño, ¿verdad? Deberían haber revisado más de cerca. Pero bueno, cuando la investigación fue a revisar al muchacho, descubrieron que tenía un arma de alto calibre parecida a la que mató a Rob. Y también manejaba una motocicleta y tenía un porte parecido al del supuesto motociclista fantasma de las cámaras, ¿recuerdas? Entonces teníamos al motociclista, el arma, parecía que las cosas realmente se estaban resolviendo, ¿no? Y había más. La familia y los amigos de Sabrina empezaron a notar un comportamiento extraño. En las semanas después del entierro de Rob, ese muchacho empezó a aparecer cada vez más en la casa de la viuda. Le llevaba flores, cocinaba para ella. Siempre había una cenita ahí para la viuda y para los niños, ¿ok? Siempre estaba ahí en la casa, siempre rondando, presente. Para los detectives, la interpretación finalmente se volvía obvia e incluso perturbadora, ¿no? El amante que había confesado su pasión, que nunca dejó a Sabrina y que ahora, con el marido muerto,
Ya no tenía a nadie en el camino y empezaba a rondar su casa, llevándole flores. Era el retrato clásico, de repente, de un amante obsesionado que perdió la cabeza para poder quedarse con la mujer que amaba. Los detectives revisaron los registros telefónicos de ambos y no era poca cosa. Fueron miles de llamadas y mensajes entre Sabrina y ese muchacho. Y no era el tipo de contacto de alguien que ya había terminado la relación como Sabrina le había prometido a su esposo, ¿ok? Era el tipo de contacto de alguien que de verdad seguía enamorado, ¿ok? Entonces decidieron intervenir los teléfonos. Y es en esas escuchas donde esta historia se vuelve más complicada, porque los investigadores esperaban atrapar a los dos amantes, ¿no? Con las manos en la masa. Luego tendrían que probar el nexo causal de toda la historia. Pero atraparon a dos amantes que hablaban de Dios todo el tiempo y mucho más, solo que el tema religioso, de cierta manera, parecía una confesión. En una de esas llamadas él decía que la amaba muchísimo, la llamaba mi niña. En otras los dos rezaban, ¿sabes? Se llamaban pecadores, gente sucia. Decían que habían sido egoístas, pedían perdón. No había ninguna frase ahí que dijera así, nosotros matamos a Rob, ¿verdad? Pero lo daba a entender. Incluso hay una llamada en la que él dijo lo siguiente: «Hola Dios». Y siguió diciendo que estaba de rodillas por una razón. Y hubo un momento que resume todo esto, ¿ok? Los dos compararon su propia historia de amor con un pasaje de la Biblia. La historia del rey David y Betsabé. Y para quien no lo sepa, esa es la historia del rey que se enamora de la esposa casada de otro hombre y se las arregla para mandar al esposo de ella a una muerte segura para poder quedarse con ella. Los dos se veían reflejados en esa historia, raro, ¿no? Solo que, por más insólito que fuera escuchar eso, había un problema técnico ahí. Nada en las grabaciones, como dije, probaba un plan de asesinato. Hablaban de pecado, de culpa, de un futuro juntos, pero no del crimen en sí. Por eso dije, en esas llamadas, una casi confesión. Los detectives tenían un retrato moral demoledor y prueba concreta prácticamente ninguna. De nuevo, entonces, el mismo obstáculo, sospecha de sobra y prueba de menos. Entonces, el detective responsable decidió armar una trampa. Él buscó a Sabrina y le sembró una mentira. Le dijo con toda calma que la investigación había llegado a un callejón sin salida, que ya no tenía a dónde ir. La lógica en su cabeza era simple. Un inocente no cambia nada en su rutina, ¿verdad? Al escuchar eso, simplemente sigue haciendo lo que estaba haciendo. Tal vez una persona culpable va a correr a avisarle al cómplice, ¿no? Los tipos se calmaron y todo eso. Y fue lo que pasó. Pocos minutos después, Sabrina llamó al chico. Y no fue por el teléfono normal, ella usó un teléfono desechable. Lo que da otra prueba circunstancial de que no quería dejar rastro, ¿verdad? Ella llamó al tipo y dijo aliviada que todo estaba bien, que no hubo ninguna pregunta que le hicieran ahí más comprometedora. Todo tranquilo. Entonces les pregunto a ustedes, una viuda que acaba de perder a su esposo, al final de cuentas esto está pasando ahí 15, 20 días después de la muerte del tipo, ¿va a llamar al amante así y decir que la investigación no va a ninguna parte? Gracias a Dios. Es raro, ¿no? Bueno, aunque es raro, debo decir que es circunstancial. Pero, a pesar de eso, 3 meses después del crimen, el 18 de noviembre de 2014, los investigadores pensaron que tenían suficiente y arrestaron a los dos. Y fue aquí donde el nombre del joven finalmente apareció en el expediente: Jonathan Hearn. Cuando entraron a su casa, era casi un inventario de pruebas. Una motocicleta, un casco, una bandana roja, una mochila, todo coincidía con la descripción del hombre misterioso grabado cerca de la escena del crimen. Incluso había una bolsa llena de recibos guardados. Parecía finalmente el final, el amante obsesionado arrestado, las pruebas en su casa, el caso cerrado, pero no fue así, porque en relación con Sabrina, el fiscal revisó el material y concluyó que no era suficiente. Todo lo que la vinculaba directamente al crimen era circunstancial. Las oraciones, los teléfonos, cartas, miles de mensajes, nada de eso era lo mismo que probar que ella planeó matar a su propio esposo, así que fue liberada. Y entonces ella tomó a sus 2 hijos y se mudó, muy lejos de donde vivía, para empezar de nuevo, ¿no? Lejos de la comunidad, que ahora la estaban mirando, ¿no? Como de reojo, susurrando. Para los amigos de Rob, esa situación era para volverse loco, porque todo el mundo ya lo sabía y parecía que todo había recaído sobre el muchacho de allá, y que la viuda, en su cabeza, seguramente tenía algo que ver, y simplemente iba a seguir con la vida como si nada hubiera pasado.
Y así el tiempo pasó, 1 año, casi 2. Y cuanto más pasaba el tiempo, más la historia parecía cerrada de la manera en que todos ya la habían entendido. El amante enfermo mató él solo para quedarse con ella. Solo que esa historia, tal como todos la creían, estaba completamente equivocada, y quien iba a probarlo era la última persona que uno esperaría. A principios de 2017, poco antes de que comenzara el juicio, Hearn, el tirador, el amante encarcelado, tomó una decisión que cambió todo, digamos. Él decidió contar todo, hizo un trato con la fiscalía, ahora se declaraba culpable de un cargo menor, homicidio culposo, en vez de doloso, ¿verdad? A cambio, él iba a contar todo lo que sabía, iba a testificar contra Sabrina. Por colaborar, recibiría una condena mucho más leve de la que recibiría si fuera juzgado como un asesino a sangre fría. Y con ese acuerdo en la mano, la historia que todos creían conocer se vino abajo, como dije. Más de 2 años después de la muerte de Ross, Sabrina, que había sido liberada en la primera detención por falta de pruebas, fue arrestada de nuevo, esta vez con una fianza fijada en $3 millones. Ahora ella se declaró inocente de todo. Y el juicio, en 2017, dejó al descubierto lo que realmente había sucedido en ese almacén. Porque cuando el amante subió a testificar, no describió el crimen como un hombre actuando solo por obsesión. Él describió un plan frío entre dos. Y es ahora cuando la viuda frágil, la mujer que toda la comunidad abrazó en ese primer momento, apareció bajo una luz completamente diferente. Según el amante, Sabrina no fue una figura secundaria. Ella fue quien entregó las 2 piezas que hicieron posible el asesinato. Primero, el plano del patio ferroviario para que él supiera exactamente por dónde entrar y cómo moverse ahí dentro. Segundo, el horario de trabajo de Rob. ¿Cuál era el día en que él estaría asignado a ese rincón aislado de ahí, verdad? Donde estaría solo, vulnerable. Claro que no fue casualidad, ¿verdad? ¿Y quién sabía eso? Quien tenía esa información en la palma de la mano era la esposa del tipo. Y hay más. El amante incluso contó que hubo un primer intento antes de ese, que ni siquiera se concretó, pero la idea era envenenar el pudín que a Rob le gustaba mucho. Por alguna razón, ese plan no siguió adelante. Entonces pasaron al plan del arma. Él describió el día del crimen con frialdad, ¿ok? Dijo que se puso una máscara, subió a la moto y fue al trabajo de Rob. Se detuvo ahí frente a la puerta de la oficina, ¿no? Del almacén ahí, y rezó. El hombre se detuvo a rezar antes de entrar y matar al esposo de su amante. Después disparó el primer tiro, vio a Rob caer ahí, montó toda esa escena de asalto y antes de irse fue y le disparó en la cara para asegurarse de que no habría testigos. Y el motivo de todo esto, ¿por qué una mujer mandaría matar a su esposo en vez de simplemente divorciarse una vez que conoció al bombero en ese encuentro en el supermercado cuando ella estaba trabajando? Caray, quería salir del matrimonio, encontró al tipo y dijo, mi príncipe azul, ¿no era más fácil dejarlo, caray? Bueno, según Hearn, la respuesta estaba justamente en esa iglesia a la que ella había regresado. Sabrina no creía que el divorcio fuera bien visto en su comunidad religiosa. Es una locura, ¿verdad? Ahí está, es ella. La Sherlock iba a hacer el plan perfecto para matar a su esposo y nadie iba a sospechar. Entonces ella habría dicho que Rob honestamente prefería estar muerto también antes que divorciarse. Ella dijo que ellos conversaron y él comentó que si la perdía, eso lo mataría, ¿no? Entonces ella pensó que eso era como, entonces lo voy a matar de verdad. En la cabeza de esa mujer, matar se volvió así, en una analogía, hasta un gesto de misericordia. Y la mujer que se volvió a Dios para huir de una vida que, según ella, según consta, era de pecado, terminó usando su propia fe como justificación para mandar matar a su esposo. Pero ahora, amigos, para ser justos, y esto es muy importante para el caso, la defensa de Sabrina contó otra versión, ¿ok? Según la versión de la defensa de Sabrina, Hearn habría actuado solo, movido por su propia obsesión, y estaba mintiendo en el estrado para salvarse a sí mismo. Ya saben cómo es esa historia, ¿no, amigos? Cuando todo se viene abajo, se acaba todo, se acaba la pasión, se acaban los fans, se acaba todo. Al final de cuentas, él solo conseguía la reducción de la pena si la historia que estaba contando ahí convencía a la fiscalía. Quien tiene ese incentivo, ¿no? Todos los incentivos para señalar a otro, no es el testigo más limpio del mundo. No están de acuerdo conmigo, ¿verdad, chicos? Eso que dije, ¿no? Para ser justo, que necesito presentar los 2 puntos de vista. La propia Sabrina, después, ahí, negó el plan, negó el envenenamiento, negó haber pasado el plano del lugar, el horario de trabajo del esposo.
Dijo incluso que ella sería la última en querer al esposo muerto, porque como estaban las cosas, ya tenía lo mejor de los dos mundos, esposo en casa y amante atento fuera del matrimonio. Sobre las grabaciones, ella explicó que le contaba todo a Hearn, porque confiaba en él y porque él le había advertido sobre los peligros de que la relación saliera a la luz, sobre cómo piensa y trabaja la policía. En su versión, ella no coordinaba ningún crimen en las escuchas, solo seguía el consejo de un hombre en quien confiaba. ¡Qué tierno! Entonces, el jurado tenía que elegir entre dos historias. De un lado, un tirador confeso diciendo que ella fue la mente maestra de todo, y del otro, una viuda diciendo que ella solo era una víctima más de un mentiroso obsesionado. ¡Qué desastre!, ¿verdad? Pero me surgió una pregunta aquí. Cuando Rob apareció muerto, esta mujer, suponiendo que esté diciendo la verdad, ¿nunca sospechó entonces del amante basándonos en su declaración? Después de todo, si ahora está llamando al tipo obsesionado y el marido apareció muerto, ¿nunca sospechó de él? ¿Para avisar a la policía? ¿Para echarle un vistazo al tipo? De verdad, extraño, por lo menos extraño. ¿Y el jurado? No. También compraron la versión de ella. Al final de 2017, Sabrina fue condenada por la mayoría de las acusaciones. Homicidio en primer grado, conspiración, encargo de asesinato y acusación de haber sido cómplice. Solo hubo una acusación de la que fue absuelta. Fue justamente ese supuesto plan de envenenamiento. Por todo ese conjunto, ella recibió de 25 años a cadena perpetua, más 16 meses. En la práctica, eso significa que puede quedarse en prisión por el resto de su vida, o al menos por 25 años. En cuanto a Hearn, por el acuerdo que hizo ahí, recibió la pena acordada en el trato. Aproximadamente 25 años y 4 meses por el cargo menor. El hombre que se puso la máscara rezó en la puerta del lugar del crimen y le disparó en la cara a la víctima para asegurarse de que estaba muerto. Recibió una condena que, no sé, comenten aquí abajo qué opinan ustedes. Pero a pesar de todo eso, Sabrina todavía intentó darle un giro al juego, ¿ok? Ella apeló, pidió un nuevo juicio, alegó que había sido mal defendida y que el testigo clave había mentido, pero los tribunales no cedieron. En 2022, el Tribunal de Apelaciones mantuvo la condena en todos los cargos. Y miren, ¿no, chicos? Pensar que si no le hubiera dado una crisis moral, digamos, al señor Hearn, el amante, tal vez la muerte de Rob habría seguido como lo planearon los criminales, ¿no? Una simulación de robo seguido de homicidio. Y lo más insólito es que eso no fue un descuido, ¿verdad? Fue parte del plan, fue totalmente consciente. El hombre que se había puesto una máscara, rezado ahí, como dije, de la nada tuvo una crisis de conciencia y llamó al mejor amigo de Rob, la víctima, para pedir perdón. Rob tenía solo 38 años, era padre de 2 hijos pequeños. Él no tenía ningún enemigo. Y eso fue verdad hasta el final, ¿de acuerdo? Lo que él tenía era una esposa que frente a las personas era la viuda más frágil del mundo, la que más necesitaba apoyo. Y que lejos de toda esa escena, le había dibujado al amante el mapa exacto de dónde y cuándo el marido estaría solo para morir. Oye, qué caso tan bizarro, ¿verdad, amigos? Porque, la motivación aquí es acabar con el tipo de verdad, ¿no? No se dijo nada, al menos no encontré si había algún otro beneficio que ellos recibirían, ¿no? Por causa de eso, tal vez sí lo hay, ¿no? En Estados Unidos así, cuando matan al cónyuge, siempre hay un seguro de vida ahí. Pero sea como sea, pensando que todo eso que dijeron es verdad, ¿no? En el sentido de que si se divorcian, va a ser mal visto por la comunidad, entonces Rob va a aparecer muerto ahí por un robo con homicidio. Y en el fondo, da la sensación de que el tipo realmente se arrepintió ahí, ¿no? Por el hecho de que llamó a su amigo para entregarse prácticamente, ¿no es así? Insólito, amigos, pero coméntenme aquí qué les pareció este episodio. No olviden suscribirse, activen la campanita, háganse miembros si pueden, eso me ayuda mucho en las producciones. ¿De acuerdo? Un beso del pelirrojo y hasta el próximo episodio.